Tal vez consigamos ir abriendo rendijas o tomar en cuenta las que ya hay para dejar entrar algún aire nuevo. Tal vez aceptemos que las ventanas y paredes han perdido su función protectora tan anhelada en la vida. Tal vez podamos devolver al futuro su cualidad apasionante en tanto motor de nuestras vidas. Tal vez podamos quebrar la creencia que hay un solo origen, un solo centro y por lo tanto un solo sol y un solo universo dotados de fuerzas mágicas. Tal vez lleguemos a aceptar que hacemos política cuando habitamos en lo múltiple. Tal vez eso nos aleje de modelos dictatoriales y reconozcamos que cada vez más se vuelve urgente descubrir el arte de crear a partir de las diferencias. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos nuevamente con Jorge Reiter, quien es psicoanalista y docente, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, autor del Edipo Gay, Heteronormatividad y Psicoanálisis. Fíjense que Jorge Reiter amablemente aceptó la invitación por segunda vez al podcast de La Palabra y el Vínculo. En la primera temporada lo tuvimos el año pasado. De hecho, bueno, en realidad fue de los últimos episodios, así que me parece que salió en el mes de enero del 2021, que fue cuando estábamos ya cerrando la temporada de Rupturas, que así fue el nombre de esta primera temporada. Y por si quieren escuchar el episodio, se los voy a dejar aquí arriba para que vayan allá directamente. Se titula Amar la vida y el movimiento, y bueno, justamente en aquel episodio estuvimos conversando a propósito de aquel libro que publicó a finales del 2018, el Edipo Gay, así que si quieren conocer de qué va, de qué trata, váyanse directamente para aquel episodio. Y fíjense que hoy estamos nuevamente con Jorge, pero para conversar de otro libro. Jorge, a mediados de este año, publicó Mi educación sentimental, la historia de Nicolás Riveros. Yo te doy de nuevo la bienvenida al podcast de La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, estoy feliz de estar acá. Y además, mira qué cosa, me recordaste que elegimos el título de ese episodio, es una frase de Proust, no es una frase de Edipo Gay. Mirá vos, y ahora estamos hablando de otro libro que en una medida muy chiquitita, digamos, muy modesta, tiene algo proustiano. Fíjate que la palabra movimiento tiene mucho que ver con Eros, que es básicamente, digamos, el nombre que titula, digamos, este ciclo de episodios del mes de diciembre. Y bueno, me pareció muy interesante que pudieses estar en este ciclo, ¿no?, de episodios justamente a propósito de la historia de Nicolás Riveros, que me parece que justamente da cuenta de eso, ¿no? Es una historia que podríamos decir, de alguna manera rescata lo que significa amar la vida y el movimiento, pero amar la vida y el movimiento después de haber transitado un proceso largo, difícil y amargo de duelo. Me gustaría partir por allí. Jorge, cuéntanos un poco de qué va, por qué Mi educación sentimental, para luego hablar de quién es Nicolás Riveros. Mi educación sentimental, te voy a contar, la mejor manera, me parece, es contar un poco cómo surgió este libro. Y de paso entonces vamos a introducir quién es Nicolás Riveros, ahí se va a entender un poco mejor. El libro, digamos, nace de, yo empiezo en un momento a escribir, no sé, pequeños textitos en Facebook, que es la red social que yo uso, porque en Twitter no la soporto,
Y en Instagram me da fiaca poner textos, o sea, los textos los pongo, sí, los pongo en Facebook, ¿sí? Bueno, yo quería escribir algo sobre una situación que estaba viviendo que era, digamos, era bastante compleja para mí en ese momento, pero, pero no lo podía escribir, no me preguntes por qué, o si querés preguntar, pero yo no voy a tener respuesta. No podía o no quería escribirlos a nombre propio, pero quería escribir, y no solo quería escribir, sino que quería escribir y quería dar a leer, porque si solo quisiera escribir, entre todo sería bastante más fácil, pero quería escribir y quería dar a leer. Entonces, en un momento tengo una especie de revelación que me acuerdo tal cual cuando se la conté a una amiga, hermana que tengo, que es alguien que en el libro, no sé si la memoria te va a dar, pero aparece como Emilia, que es aparece, hay una versión ficcional de ella que es Emilia. Y me acuerdo, fue como absolutamente una revelación, ¿eh? Yo dije, ya sé, puedo escribir bajo el nombre de Nicolás Riveros. Y entonces ahí empiezo a escribir estos textos firmados por Nicolás Riveros, y casi te diría, digamos, yo creo que, no me acuerdo, pero poner el segundo o tercer posteo que hago, digamos, invento un libro, invento que esos textos pertenecen a un libro, ¿sí? En realidad en ese momento eran dos libros. Uno de ellos se llama Mi educación sentimental, ¿sí? Que está, digamos, tomado, es una especie de guiño y de torsión sobre la novela, la increíble novela de Flaubert, que si no leyeron, vayan, leanla, que es tremenda, que se llama La educación sentimental, ¿sí? Pero ese mi, digamos, le daba un giro, no solamente digamos, de volverla personal, una educación sentimental, digamos, no como la puede sonar como una especie no sé, de universalización o algo así, o por lo menos la vuelve menos impersonal, sino yo creo que de entrada mi tenía que ver con decir, esta es una historia de amor entre dos varones, o sea, no es la historia clásica de amor entre el hombre y la mujer, que están buenísimas también, pero esta es una historia, digamos, mi historia es la historia, el mí de Nicolás Riveros es la historia de amor y de, no sé cómo llamarlo al otro, de pérdida de Nicolás Riveros. Escribir en ese tiempo, también ahí viste cuando encontrás la palabra exacta que define lo que sentías, y en un momento la encontré, dije, escribir es respirar, o sea, eso lo pude decir no mientras duraba el proceso, cuando una vez que hubo terminado, digo eso, ¿no? Fue como respirar en esa época. Era hacer algo con el dolor, ¿viste? Y una de las cosas, se pueden hacer distintas cosas, una de las cosas que uno puede hacer con el dolor es escribir, obviamente. Yo escribía todos los días, y realmente al principio, digamos, como sucede con estas cosas, no sé, ponían 2, 3 likes, pero a medida que pasa el tiempo, viste que hay algo de la insistencia, ¿no? Que hace que empiece como a encontrar sus lectores, ¿no? Digamos que eso me parece que pasa en general con los escritos, ¿no? Que requieren un tiempo hasta que, con suerte, encuentran sus lectores, o no los tendrán, pero bueno, fue encontrando sus lectores. Y pasó esta cosa, digamos, que había lectores que me decían, ¿dónde puedo comprar ese libro? ¿Sí? Y yo me divertía, al principio me cagué de risa con esa pregunta, dije, me encantó, digamos, cómo se inmiscuía la ficción en la realidad, ¿no? Como ese libro existe, pero de alguna manera existente para alguna gente. Bueno, al principio yo salía del paso con respuestas del estilo de, bueno, no, lo que pasa es que es una editorial paraguaya, no se consigue acá en Buenos Aires y está agotado además. Yo tengo un ejemplar nada más, decía. Pero sucedió que, digamos que eso, que al principio, viste, me hacía mucha gracia, empezaron a insistir con la pregunta, digamos, distinta gente me volvió a hacer la pregunta, hasta que ya, digamos, en vez de reírme dije, che, ¿y si es un libro? ¿Y si esto que está sucediendo acá fuera? Y ahí me agarró ahí empecé a tener la idea de por qué no hacer de esto un libro, y así surge, ¿no? Y bueno, después como vos me contaste que escuchaste, que alguna vez lo conté, que llegó un momento en que se precipitó el final y estuvo buenísimo, porque si no, no estaría el libro y no estaría publicado y todo lo demás. Pero sí, después, no sé, si querés hablamos, fue raro. Y mi educación sentimental, porque creo que cada vez que nunca que me hicieron esa pregunta, encontré las palabras para explicar el motivo por el cual se llama así, pero tiene que ver con lo que te educa algo que no es nadie en particular, que es atravesar experiencias las distintas experiencias
de la vida, bueno, emocional, cómo, digamos, eso va generando una educación, digamos, que vas aprendiendo normalmente más bien a los golpes, ¿no? Normalmente lo que uno aprende en ese campo es más bien a los golpes. En una época yo decía que esto no se enseña en ningún colegio, en ninguna universidad, que entiendo lo que quiero decir, pero también es mentira, porque también se enseña en los colegios, en la universidad, pero en ningún lugar está el monopolio de esa enseñanza. Está en todos, está en muchísimos lados al mismo tiempo. En los traumas, está en el duelo, está en las decepciones. Sobre todo creo que la educación sentimental es la domesticación del narcisismo. Ahí está. Es la domesticación del narcisismo. Es aprender que el mundo no es nuestro fantasma, no responde a nuestro fantasma y que los otros no son yo. Y eso, viste, que parece re fácil de decir, yo lo dije, no sé, en 2 frases, a todos nos cuesta un montón entender eso, ¿no? Que el mundo no es no es nuestro fantasma, que todo el tiempo pasan cosas que se escapan no solo a nuestro saber, sino a nuestro deseo. Y también, mira, ¿sabes que lo podríamos poner en términos lacanianos, Nelson? Y podríamos decir que la educación sentimental es el aprendizaje de que no hay relación sexual. Sería otra manera más de decirlo. Algo que si vos lo estudias en la facultad, lo puedes rendir en un parcial y lo puedes explicar perfectamente, pero que asumirlo de verdad duele un montón. Duele un montón porque, bueno, quizás allí, porque en verdad has dicho tantas cosas tan interesantes, Jorge, que me gustaría ir como por parte, ¿no? Como para ir Ok. puntualizando, porque, bueno, en principio decías bueno, que es mi educación sentimental justamente con la intención de rescatar algo de lo singular, ¿no? No hacer de esto un universal. Es la historia Uh-huh. específica, ¿no? De amor y de pérdida, ¿no? De Nicolás Riveros. No se trata de una historia de amor entre un hombre y una mujer, es una historia de un amor gay. Y por otro lado, traías esta idea de, bueno, de la educación a golpes, ¿no? La domesticación del narcisismo y eso te llevó a decir esta idea de que no hay relación sexual, ¿no? Que es una manera de decir que es el aprendizaje de que no hay relación sexual, ¿no? Y Uh-huh. esto es una cuestión que es bastante dolorosa, ¿no? Ese fue como que más o menos lo que decías hacia el cierre. Pero antes de entrar allí, porque me parece que esto de alguna manera se vincula muchísimo con lo que tú decías bueno, de que de alguna manera hay cosas que se escapan de nuestro saber, ¿no? Y eso tiene que ver, digamos, quizás con la flecha de Cupido, ¿no? Con lo que implica el Eros, ¿no? Que hay cosas que te sacan, ¿no? De ti o del sí mismo, ¿no? Y que te proponen dar un paso adelante en un terreno que es completamente desconocido y que produce mucha tensión, que produce mucha angustia, ¿no? Pero que al mismo tiempo, si lo pisas, también te puede dar de alguna manera algo de satisfacción, ¿no? Ahí hay toda una complejidad, pero antes de entrar allí, porque se vincula mucho con el tema del Eros, que es justamente el tema de este ciclo de episodios del mes de diciembre, me gustaría volver un poquito, justamente Rebobinamos. a rebobinar un poquito con lo que decías, ¿no? De lo que motivó la escritura de todo esto, ¿no? Y bueno, y se creó una invención de un personaje, podríamos decir que es Nicolás Rivero, que de alguna manera te permitió, si se quiere, poder enunciarte, ¿no? Desde otro lugar, poder decir, ¿no? Uh-huh. Poder tomar la palabra, ¿no? Y todo partió como un juego, de alguna manera, al mismo tiempo, ¿no? Había algo que se estaba inscribiendo, algo propio, pero que a la vez terminó siendo ajeno porque se creó un personaje que tomó vida propia, aparte, Uh-huh. ¿no? Entonces es muy interesante porque pienso que esto también tiene que ver con Eros, justamente. Me parece que tiene que ver con creatividad, tiene que ver con, de alguna manera, poder quizás jugar, ¿no? Porque te prestaste para el juego con los seguidores en Facebook, Uh-huh. ¿no? Y decías, no, bueno, que Paraguay, que yo no sé qué. Y justamente fueron elementos que le fueron dando justamente vida, ¿no? A este sujeto, ¿no? Que dejó de ser un personaje, se convirtió en un sujeto. Y quizás vinculándolo con algo que tú mencionabas, Jorge, en una presentación justamente de mi educación sentimental, hacia principios de noviembre, me parece que fue por ahí el 15 de noviembre, hiciste la presentación de mi educación sentimental con ediciones Justin, ¿no? Y ahí decías, Exacto, con el querido Fernando Barrios. Debieras invitarlo a la palabra de vínculo. Es muy grosso, Fernando.
Te lo recomiendo. Muy buena recomendación, ahí lo vamos a tener presente para una tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. Y qué lindo que suene esto porque suena a futuro, ¿no? Suena a futuro, uno nunca sabe qué es lo que viene. Hablando de deseo y de eros, ¿ves? Estamos abriendo el futuro. Exactamente. Y bueno, fíjense que allí Jorge decía unas palabras que me parecieron interesantes y que rescaté, las anoté para compartirlas con las personas que siguen La Palabra y el Vínculo. Jorge decía lo siguiente: la escritura puede ser un acto de exorcismo. Escribí El Edipo Gay para poder escribir mi educación sentimental. Me habilitó para escribir de otro modo. Escribir fue una manera de respirar, si no me hubiese ahogado. Los días tenían sentido con la escritura, si no la realidad terminaba siendo muy opaca. No era solo escribir, era también compartir eso que había escrito. Terminar fue lindo, pero al mismo tiempo me dejó una sensación de vacío muy grande. Y quizás recordando estas palabras, Jorge, escuchar un poquito lo que te produce, ¿no? Escucharte, ¿no? ¿Qué te pasa mientras traigo estas palabras? Y me interesa quizás volver a la idea de la escritura, ¿no? Como un acto de exorcismo, ¿no? Mira, vos sabés que yo rara vez escucho las cosas, digamos, suponete escuchar este episodio cuando salga, o no sé, episodios que grabamos con Matías Tavil, muy rara vez los escucho porque siempre tengo miedo de avergonzarme de lo que dije y de pensar que fui muy estúpido, pero ahora lo que vos rescataste que dije, te escuchaba y decía, está bueno lo que dije, me gustó, sí. Y viste que ahí vuelvo al tema del respirar, ves que claramente es la palabra que... Sí, y yo creo que era exorcizar la esperanza, o sea, exorcizar el sentido de expulsarla, ¿no? Era la manera para mí de expulsar la esperanza o sea, vamos a ponerlo en términos de Nicolás Riveros, no de Jorge Reiter, la esperanza de que volviera Hernán. Y entonces la escritura era lo que me ayudaba a echar una esperanza, digamos, que yo sabía que era inútil, porque, digamos, en la educación sentimental, en esto de, digamos, de educar el narcisismo, de curtir el narcisismo, cuando te lo decía me acordaba de una especie de comedia romántica yankee, que es así, es linda, es como, tiene un título que bastante aproximadamente es algo así como Simplemente no te quiere. O sea, y eso es tremendo para el narcisismo, ¿viste? ¿Viste? Cuando uno empieza a dar vueltas y a decir, no, mira, me quiere, lo que pasa es que le da miedo hablarme, pero en realidad es que no se anima. Y lo que cuesta tremendamente decir, no, la verdad no quiere hablar, o sea, no quiere hablar conmigo. O sea, dejé de ocupar ese lugar que en algún momento ocupé. Pero yo creo que cuando dije ahí exorcizar me debe referir a eso, a exorcizar la esperanza. Que, viste que eso siempre me pareció algo muy raro, ¿no? Que los griegos hagan algo inteligente, ¿no? Pero algo muy inteligente de los griegos que, no sé si te acordás o sabés que en la caja de Pandora, que cuando Pandora la abre y salen todos los males, ella cuando se da cuenta de que hizo una macana, la cierra, como tratando de que al menos no salgan todos los males, y queda un mal adentro. ¿Te acordás de eso? No, pero lo mencionó Florencia Badi acá en el podcast de La Palabra y el Vínculo, pero de pasada. Mira, entonces sí. Y el mal que queda, por lo menos, viste que los mitos tienen varias versiones. En alguna versión es la esperanza, ¿no? La esperanza, y me pareció interesante que ubiquen a la esperanza como mal, cosa que no creo que siempre sea verdad. Digo, a veces la esperanza te sostiene, pero me parece que yo supongo que entiendo que se refiere a la esperanza de lo que no va a suceder. Es un mal, ¿no? La esperanza de, digamos, todo el tiempo estar esperando lo que no va a suceder realmente. Mira, empezamos hablando de movimiento, Nelson. Bueno, esperar lo que no va a suceder te detiene, obviamente, ¿no? Porque quedás ahí como girando en falso, esperando el mensaje que no llega, la carta que no llega, la visita que no llega. Y bueno, no creo que... O sea, obviamente no creo que uno pueda salir de un vínculo que fue importante para uno sin pasar por ese momento de tensión, porque sería como que nunca registraste la pérdida. La verdad que no apostaría mucho a eso. Pero a su vez está bueno que en algún momento la rueda empiece a moverse de nuevo, ¿no?
Es muy interesante esta idea de, bueno, porque es como un contrasentido, casi que va contra cultura, ¿no? Esta idea de que quizás la esperanza a veces no es tan positiva, pero claro, obviamente hay que de alguna manera como aterrizar un poquito este enunciado por supuesto relacionarlo con aquello que no va a pasar, ¿no? Cuando esperamos lo que no va a ocurrir, ¿no? Es allí donde de pronto quizás esto puede venir como, bueno, la palabra que me viene lamentablemente es patológico, porque sabes que me vino un recuerdo de una conversación que tuve hace poco en este ciclo de episodios del mes de diciembre con Luis Hornstein, ¿no? Y él hizo una distinción que me pareció muy necesaria e importante entre narcisismo trófico y narcisismo patológico, ¿no? Y él decía que, bueno, que el narcisismo patológico justamente es el que podemos de pronto vincular con el tema de la melancolía, ¿no? Y la melancolía justamente está vinculado con esta idea de aferrarte, ¿no? A la cosa aquella que se perdió, que de alguna manera te... Y no darla por perdida. Y no darla por perdida porque en algún momento puede ser que vuelva, ¿no? Y esa esperanza justamente es la que mantiene, diría Luis Hornstein, al psiquismo de manera cerrada, lo mantiene cerrado, lo vuelve como estático y puede momificarlo, quizás retomando palabras que utilizaste en el episodio anterior, ¿no? Lo momifica, ¿no? Y en ese sentido, por eso decía lo de lo patológico, ¿no? Porque, bueno, porque no permite justamente que se establezca una dialéctica con la vida, ¿no? Te mantiene cerrado, literalmente, ¿no? En cambio, la idea del narcisismo trófico, él decía, tiene que ver con que, claro, con que lejos de pensar que el narcisismo, porque él decía algo así como que, bueno, a veces se utiliza este término de manera peyorativa, ¿no? Y el narcisismo es necesario, ¿no? El narcisismo es necesario justamente para sostener al yo, ¿no? De alguna manera, pero totalmente. en la medida en que se produzca cierta dialéctica, ¿no? Y la dialéctica con la vida tiene que ver con que algo del eros circule. Y aquí es donde metemos al otro, ¿no? Aquí es donde metemos la importancia del otro, que quizás si lo relacionamos con la historia de Nicolás Riveros, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó después de lo que sucedió, digamos, con Hernán? Y ahí quizás dar como un pequeño contexto a los oyentes, sin ánimos de ser spoiler, ¿no? Pero para que Sin se hagan, spoilear el libro. sin espolearlo, pero para que se hagan una idea de lo que pasó, porque efectivamente tiene que ver con una separación repentina con Hernán. Bien, muy buen lapsus ese. Que era su Eros, y luego, bueno, a partir de allí empezó a tener pues una serie de encuentros casuales, ¿no? Hasta que dio con una persona que fue el taxi boy, que le permitió de alguna manera también seguir transitando ese camino, ¿no? De elaboración de la pérdida, del duelo, etcétera. Y bueno, ¿por qué me fui para allá? Porque justamente Luis Hornstein decía que la posibilidad, ¿no? De que podamos conocer a otros, ¿no? De que se den nuevos encuentros y que al mismo tiempo estos encuentros nos permitan, qué sé yo, identificarnos con otras cosas, van a permitir que ese sujeto pueda rearmarse, ¿no? Y que ese psiquismo se mantenga abierto, ¿no? Lo traigo a colación justamente como para linkear un episodio, ¿no? De la palabra y el vínculo con otro, que es este, como para que las personas que nos están siguiendo de alguna manera lo conecten, ¿no? Y que lo podamos de pronto particularizar, ¿no? En la historia de Nicolás Rivero. Claro, que además ahí tenés esto bien de Eros, del Eros freudiano, que es justamente el conectar, viste que para Freud Tánatos divide, Eros une. Por ejemplo esto, ¿no? Juntar el episodio con aquel, como lograr síntesis cada vez mayores, diría Freud. Igual, viste, yo diría que el problema con la palabra patologización, si es que lo hay, sí, lo hay, es que para nosotros queda muy vinculada mecanismos, a dispositivos de normalización. Pero vos fíjate que en patologización está el patos, no está el sufrimiento. Y efectivamente, ¿no? Si vos te enganchás en la esperanza de lo que no va a suceder, ¿por qué? Porque realmente está muy articulado a una negación que está muy articulada a una ofensa narcisista, a una herida narcisista, ¿no? No puedo aceptar que suponete, si fuera Nicolás Rivero, ¿no? No puedo aceptar que Hernán no me quiera, eso es imposible, eso no puede suceder porque él me debe querer. Claro, el problema, digamos, ahí, y lo que lo vuelve a sufrir, digamos, hay un sufrimiento, pero me parece que hay el punto
clave es que es un sufrimiento que no lo lleva a ningún lado, porque aceptar la pérdida también es un sufrimiento. Pero es un sufrimiento que permite, el movimiento le permite en algún momento empezar a tener otras historias, le permite encontrar a Leo, que es el taxi boy, y además de un modo que para mí me sorprendió mucho, si bien yo lo escribí, pero para mí fue muy sorpresivo, al final, digamos, lo lleva a un duelo muy anterior, que es un duelo respecto de la madre, o sea que ni sabíamos en lo que venía el texto anterior que iba a conectar de algún modo una cosa con la otra, digamos, donde se entrevera un poco el duelo digamos, de Nicolás por Hernán con el duelo de Hernán por la madre, y de alguna manera, de una manera que no voy a decir para no spoilearlo, eso de alguna manera da un cierre a la historia, por lo menos un cierre, como todo cierre hasta la muerte parcial, ¿no? Así es. Quizás como para retomar una de las cosas que decías al inicio, Jorge, em, claro, un poco como para que las personas conozcan por qué el héroe se vincula con el juego, ¿no? Y qué de singular tiene esta historia de amor gay, ¿no? Porque también alguien podría decir, bueno, hay algo de universal en las historias gay, ¿no? Y no necesariamente, y quizá pensar esto, bueno, y me parece muy chévere que esté pasando, que estemos hoy reunidos conversando sobre la historia de Nicolás Riveros, porque en el episodio anterior justamente te hacía preguntas sobre el tema de los vínculos, ¿no? Que si es que había algo De específico, acuerdo. ¿no? Bueno, en el mundo gay, en relación al tema del amor, etcétera, y tú decías, sí, es algo que quiero pensar, me quiero meter allí, y bueno, a propósito de cómo es el Eros, ¿no? Y de cómo es la vida, ¿no? Pasó un año y aquí estamos justamente hablando de ese tema, ¿no? Que era algo que tú querías hacer, así que me parece súper bonito que esté pasando, ¿no? Y quizás como para que las personas que nos escuchan, Jorge, entiendan qué es esto del Eros, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Eros? ¿Y por qué se vincula con el juego? A propósito de que la historia de Nicolás Rivero partió como un juego, pero que estaba relacionado con algo en serio, ¿no? Porque partió de un sufrimiento personal, pero que lo lograste sublimar de alguna manera, ¿no? Y lo convertiste en esto. Totalmente. Me gustaría, pero no me acuerdo de memoria, pero hay un poema de Borges que se llama Arte Poética, que dice, digamos, que la función del arte es eso, es lograr obtener disfrute y belleza de algo que en sí no era bello ni era disfrutable. Sin embargo, sí, esa es la magia realmente de la posibilidad de escribir, no sé, de hacer teatro, de dibujar, de pintar, de lo que cada uno encuentre, digamos, como creativamente de expresarse, ¿no? El poder expresar algo. Y yo creería que en el campo de la ficción, ¿viste? Digamos, como justamente no es una crónica de los hechos, sino que la ficción es lo que es también como parte del juego, ¿no? Es lo que lo vuelve curativo. Digamos, yo creo que si no, primero que ahí no existiría Nicolás Rivero, sino si yo hubiese escrito una especie de crónica de mis sentimientos a partir de una experiencia amorosa, no tendría ese efecto curativo, digamos. Y curativo conecta con lo patológico, ¿no? Digamos, como que algo se cura en el sentido que, por lo menos se cura en el sentido de que uno puede convertir esa historia en un recuerdo y no en una herida, por lo menos no en una herida dolorosa. Tal vez una cicatriz, tal vez quedan cicatrices, digamos, pero justamente poder dejarla atrás, ¿no? Poder abrirse a otras historias si es que ocurren. Finalmente reprimirla, ¿no? Como, y que si es que retorna, no produzca el mismo dolor, ¿no? Yo no, hay cosas que no creo que es reprimirla, ¿no? Porque la idea de reprimir es algo tuyo que vos rechazás y con lo que no querés enterarte que eso tuyo está ahí. En cambio, esto es. El olvido no es necesariamente la represión, me parece. Me parece. Tampoco es el olvido, ¿no? Es el que. Bueno, otra vez, ¿no? Que poder. Ahí me gusta la metáfora de Freud, ¿no? Que es investir libidinalmente otros objetos, ¿no? Digamos, como que poder llevar la libido hacia otro lado, digamos. Poder admitir, bueno, que ahí está la educación, lo que yo llamo la educación sentimental, es admitir, no, esto no va a haber retorno, no va a volver, no va, digamos, eso sucedió, tuvo lo lindo que tuvo y tuvo lo doloroso que tuvo, pero ya eso es, en cierto, bueno, ahora se me ocurre decirlo así, eso murió. Pasemos a otra cosa, sigamos a ver, move on, como dicen en inglés.
Lo que pasa es que, ojo, cuando digo move on, digamos, enseguida pienso, pero también mucho cuidado con move on rápidamente sin hacer ningún duelo. Eso me parece que es nefasto. O sea, yo desconfiaría tremendamente de alguien que supera muy rápidamente un vínculo que fue muy importante. Creo que eso te empobrece subjetivamente. Porque eso tiene que estar basado en una negación. Claro, claro. Y qué bueno que haces esta precisión, Jorge, porque, claro, nos saca de este cliché psicoanalítico, ¿no? Porque evidentemente ahorita yo decía esto de la represión, y esto de la represión, si lo relacionamos con el psicoanálisis, bueno, es como que trae esta idea de que de alguna manera hubo una elaboración, y es que a propósito, que hubo una elaboración es que algo se olvida, ¿no? Pero eso es como un cliché, y tú estás proponiendo pensar también otra cosa que tiene que ver con poder investir, digamos, poner la libido en otro objeto. Pero para poder investigar otros objetos, te hago la pregunta, Jorge, ¿es necesario de alguna manera haber hecho la elaboración o justamente es en ese proceso de investidura de otros objetos que al mismo tiempo va pasando en paralelo, digamos, cierta tramitación del dolor? Nelson, la vida jamás es prolija. O sea, no es que dejo esto y entonces ahora... La vida es una mezcla, es una melange en la que, digamos, muchas veces lo que uno puede pensar con una especie de duelo patológico son maneras de hacer el duelo, ¿viste? Cada uno lo hace como puede. Digamos, no hay un manual del duelo, digamos. Qué sé yo, digamos, cada uno lo va transitando a su manera, con los recursos que tiene en cada momento. Sí, no, para mí no para nada, es como tipo, no, cuando solté esto, yo te diría incluso que en el libro, digamos, no te diría no, vos fíjate que en el libro Nicolás Riveros no llega a armar otro vínculo en serio, digamos, tiene todos vínculos bastante... Bueno, como sucede muchas veces en las separaciones, viste, que hasta que se vuelva a establecer un vínculo, ¿cómo lo podríamos llamar? No sé cuál sería la palabra, ¿no? Más estable, hasta, digamos, es como que a él transita por muchos cuerpos, con mucho dolor seguramente, ¿no? Y cuerpos que él sabe hasta cierto punto quiere que sean transitorios, ¿no? También, viste, a veces pasa que uno cuando después, bueno, digamos, le pasan distintas cosas a distinta gente, pero no es nada raro que uno no quiera entrar rápidamente en una relación estable después de haber estado saliendo de una relación estable. Por razones que son, qué sé yo, pueden ser muy complejas, muy distintas para cada uno o para cada une, pero no, o sea, no hay prolijidad en la vida. Cuando las cosas parecen muy prolijas, yo desconfío, francamente. Claro. No creo. Ahora, esto que tú decías, Jorge, de la educación a golpe, ¿no? La domesticación del narcisismo. ¿Cómo vincular esto con los dispositivos de poder, ¿no? Que es una cosa que tú trabajaste mucho en el libro del Edipo Gay. Y que, claro, me parece que evidentemente todo esto de alguna manera atravesó la vida en general de Nicolás Riveros, pero como que se tomó mayor fuerza o mayor crudeza justamente en el momento de la separación, ¿no? Como que de alguna manera se hizo como más palpable, ¿no? Lo que significa justamente llevar adelante una historia de amor en el mundo gay. Por ahí tú decías en aquella presentación que la historia de Riveros muestra el efecto de los dispositivos de poder en el marco de una experiencia de separación traumática. Y bueno, y es como que sí, de alguna manera, lo que me llega o de lo que entiendo de eso que decías, es como que si se intensificara un dolor justamente a propósito de las relaciones de poder, ¿no? Entonces yo no sé cómo vincular esto con esto que decías antes de que la educación a veces se da de manera cruda, ¿no? Esto de la domesticación del narcisismo. Mira, yo haría este planteo ahora, te diría. Obviamente los dispositivos de poder son también dispositivos, digamos, que se los podría pensar como educadores, ¿no? Educan en ciertas formas. También quiero aclarar esto, siendo, como diría Lacan, par lettres, ¿no? No hay otra opción, no es que podría no haber educación sentimental, o sea, tiene que haberla porque, digamos, a nadie le hace del ADN no le sale una forma de amar, o sea, la forma de amar siempre está ritualizada en determinados códigos que son culturales. Entonces, los dispositivos obviamente también son educadores. Seguramente la historia de Nicolás y de Hernán hubiese sido distinta, digamos, si no hubiesen sido los dos varones,
porque, digamos, ya de entrada está planteado un problema, digamos, está planteado en el segundo texto, que es que Hernán, digamos, no se considera gay, no se considera puto. Entonces, ya de entrada, digamos, está actuando ahí, digamos, el tema de la identidad y ciertas limitaciones que eso impone. Pero yo creo que cuando digo mi educación sentimental, creo que lo que apunto en este caso es más bien no a la existencia de esos dispositivos que sin duda existen y que son súper importantes, sino apunto al modo en que cada uno procesa la existencia de esos dispositivos. Y mira, y ahí te digo, por ejemplo, una sorpresa muy grata que me llevé yo con el libro, y te digo sorpresa porque no sé si no lo esperaba, pero no lo había pensado, es que, digamos, te voy a decir obviamente, y no sé si es obvio, ¿no? Pero yo soy un gran lector, hace muchos años que leo, soy un gran buscador y un gran lector de historias de amor entre dos varones. O sea, me interesa mucho leer historias de amor entre dos varones porque te diría que de alguna manera que busco, primero me parece que es una literatura que está que se está armando, porque se están armando modos de vinculación entre dos varones que no es algo que históricamente tiene poquísimo tiempo, ¿sí? Digamos, entonces yo busco en la literatura una historia que no encuentro. O sea, me gustaría encontrar una historia de amor entre dos varones que no sé bien cuál sería, pero no es ninguna de las que he encontrado hasta ahora, ¿sí? Bueno, y educación sentimental tampoco es la historia que estoy buscando, pero es mi manera de ¿cómo se dice?, de fallar a esa búsqueda, ¿sí? Pero, entonces yo tenía como la esperanza de que, así como a mí me sirve que leer historias de amor entre dos varones, porque tiene una influencia no solamente por placer literario, sino que me ayuda a repensar mis propios vínculos. Digamos, yo tenía la expectativa de que le sirva a otras personas a varones que aman a otros varones, les sirva como para poder pensar y pensarse, ¿sí? Y me sigue haciendo ilusión eso, ¿no? Que haya alguna gente que de alguna manera se encuentre, que ese tú, ¿viste? Perdón, ese tú, mira, bueno, para el fallido, ese mí de mi educación sentimental sea como un shifter que se lo puedan apropiar otros y que puedan encontrar ahí también o sea, por eso lo del tú, ¿no? Su educación sentimental. Pero lo que te digo que me sorprendió y me alegró mucho es que muchos amigos que no son, digamos, las palabras en ese punto son tan feas, las palabras clasificatorias, pero para ir rápido, son heterosexuales, se reidentificaron en la historia de Nicolás Rivero, como que no hacía falta ser gay para poder identificarse en la historia. Eso me pareció muy hermoso realmente. No, porque hay una parte, me parece a mí, de esta educación que obviamente siempre se da en determinados, ¿cómo se dice?, en determinados dispositivos de poder, pero hay una parte, digamos, que tiene que ver mucho con nuestro trabajo como analista, que, digamos, no importa en qué dispositivo de poder estés y cómo te ubicas en las relaciones de poder, no digo que no importa eso, pero respecto de esto que voy a decir ahora, no importa, es, si se rompe una historia de amor, te duele. Si la persona que vos amás se va con otro, te duele. Digamos, hay una de eso que te educa, que eso es una parte de lo que te educa a partir del trauma, de la pérdida. Eso, digamos, nadie zafa de eso. Digamos, nadie zafa de la angustia, nadie zafa de la expectativa, nadie zafa de lo que, ¿qué te puedo decir? De las sutilezas de la relación erótica. Después para cada uno serán distintas, pero digamos, hay un montón de elementos que, no vamos a decirlo así, mira, capaz que lo que estoy tratando de decir esto, las relaciones de poder, sus dispositivos son muy importantes, pero no es el todo. No es que eso es todo lo que está en juego. No creo que un sujeto se limite. Un sujeto es producto de los dispositivos de poder, pero no es solo eso, me parece a mí. Hay unas cosas que dijiste que me hicieron pensar, claro, en dos cuestiones. La primera, bueno, que me surgió el recuerdo de un episodio que grabé con Albana Paganini y que se tituló Desgarros del Yo, ¿no? Y esta idea del desgarro del yo tiene mucho que ver justamente con lo que nos pasa a todos cuando se produce una separación. Por supuesto, con una persona que es significativa, o cuando termina una relación
que ha sido importante. Y yo creo que esto es un poco un hecho universal, que es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Y es por eso que quizás otras personas que quizás no sean gay, igual se pueden identificar con esta historia de Nicolás Rivero, ¿no? El yo se desgarra, ¿no? Y después, a partir de allí, se puede iniciar o no un proceso de recuperación, ¿no? Ese yo, justamente la recuperación va a depender muchísimo de cómo se logre transitar, ¿no? Por ese camino, ¿no? Del duelo, ¿no? Eso por un lado, como que, bueno, y si quieren escuchar ese episodio, se los voy a dejar acá arriba para que vayan para allá. Es un episodio muy interesante, ¿no? En donde hablamos muchísimo sobre el tema del duelo, ¿no? Y que también lo relacionábamos con el tema, bueno, de las condiciones de posibilidad que permiten que un duelo advenga, porque no solamente depende de cuestiones intrapsíquicas, ¿no? O de características del sujeto, depende también muchísimo de el contexto, ¿no? Depende muchísimo en dónde se sitúa ese sujeto, ¿no? Y es justamente aquí en donde se mete el tema de las relaciones de poder, ¿no? Totalmente, sí. Hay contextos que son tan adversos, ¿no? Tan fuertes, que ni siquiera dejan un espacio o dejan un margen como para que una persona pueda recuperarse, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy cierto. Entonces, bueno, por eso fue que traía como que este recuerdo de ese episodio. Y por otro lado, tú mencionabas que Hernán no se reconocía como gay, ¿no? Uh-huh. Y esto, por supuesto, trae una complejidad, ¿no? Porque podríamos de pronto, si lo pensamos en un sentido individual, a lo mejor quizás hay una mezcla, ¿no? Entre lo individual, ¿no? Y lo social y lo político, ¿no? Porque probablemente hay algo de él puesto allí, ¿no? Que lo lleva a no reconocerse o no asumirse como gay, pero también hay algo de los dispositivos de poder que operan allí, que hacen que él, no, totalmente, cuando estaba, bueno, no he terminado de leer el libro de Mi Educación Sentimental, pero algunas cosas me hicieron recordar muchísimo la película de Moonlight, ¿no? Que yo te decía por WhatsApp, ¿no? uh-huh. Que mientras la leía, y me parece que hay algo parecido entre Hernán y el protagonista, bueno, es la contrafigura, bueno, no sé si es contrafigura, pero es el otro protagonista, el otro personaje principal, ¿no? Porque está Chiron, ¿no? Que es este negro bueno, que va mostrando como que su vida desde la niñez hasta la adultez, ¿no? Y él se enamora de Kevin, ¿no? Que al principio era, bueno, como su mejor amigo, etcétera, ¿no? Y bueno, pero Kevin tuvo una participación súper importante en todo este proceso, digamos, de autodescubrimiento, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de Chiron, ¿no? Y Uh-huh. Kevin, hacia el final, bueno, le hace una pregunta clave, ¿no? Como que, bueno, ¿quién eres tú? ¿No? Cuando se reencuentra con él y le dice, este que tú me estás presentando no eres tú, ¿no? A propósito justamente de lo que son los dispositivos de poder, que él terminó adoptando una personalidad, ¿no? Un falso self, ¿no? Como para poder sobrevivir en un entorno machista, ¿no? Entonces se convirtió en aquella figura que de alguna manera fue como paternal, ¿no? Bueno, que para quienes no han visto la película, Moonlight es una película que fue galardonada como mejor película del año en el año 2016, ¿no? Según los Oscars, y bueno, se las recomiendo, es una muy buena película, y traigo a colación esta historia porque me parece que a Kevin le pasa algo similar a Hernán en relación a la no aceptación, digamos, de la homosexualidad. Y yo creo que tiene que ver justamente por los dispositivos de poder. Y esto afecta, por supuesto, el vínculo, ¿no? O la posible historia de amor. Obviamente, totalmente. Ahí se ve, digamos, una manera más de ver esto de que lo personal es político, porque está todo el tiempo atravesado por eso. Ahora, hay una cosa que vos no me preguntaste, pero que quiero decir, ¿no? Que el primer texto del libro, digamos, no sé si vos tuviste la impresión, pero yo diría que el eje que articula todos los textos, porque el libro está hecho, también esto no lo dijimos, está hecho como todo de textos como fragmentarios, digamos, que a mí me parece que arman como una especie de, viste, como, me gusta la comparación con el mosaico, viste, con un mosaico está hecho de piecitas que todas juntas van armando una figura. Si vos la ves cada una separada, es una cosa, pero si ves el conjunto, se va armando una figura. Yo creería que el eje que articula es el tema de lo que fue la relación con Hernán y la separación, digamos, y cómo Nicolás Riveros trata de eso, de reconectar, digamos, de rearmar su vida sin Hernán. Pero vos fíjate que el primer texto que yo puse, porque además yo sería como el editor del libro, ¿no? Yo le hice una introducción, digamos, donde de alguna manera edito, y decidí poner un texto que
en el que no está para nada involucrado Hernán, que es un texto que además el título surgió de un lapsus. El texto se llamaba Vestuarios, pero tuve un lapsus y puse Bestiarios, pero así con B corta, y me encantó como lapsus, así que quedó Bestiarios. Y tiene que ver con esto que decís vos del Eros, con esto, ¿no? con lo que nos convoca en esta última etapa del año de la palabra y el vínculo. Tiene relación con el tema del Eros en el sentido de que, digamos, como si yo dijera, desde la primera jugada del libro, acá se va a tratar de una historia de amor. Principalmente va a ser una historia de amor, pero también se va a tratar de una historia del deseo. Bueno, que es algo que cualquiera que haya pasado por un duelo va a tener esa experiencia, ¿no? Que de alguna manera esta ruptura lo retrotrae algo así como a la historia de los hitos de la historia de cómo él fue, ¿cuál sería la palabra? Vinculándose con el deseo, de cómo él, de distintos hitos de cómo fue aprendiendo, bueno, tomémoslo de la educación sentimental, ¿no? Cómo fue aprendiendo cómo deseaba, ¿no? Porque un ser humano es eso, un ser humano debe aprender cómo desea, uno no sabe cómo desea de entrada, no es que, no sé, no sé en qué edad sería además, a los 8 años decís, no, uno va develándose a sí mismo cómo desea, a quién desea, digamos, qué desea de lo que desea. Y de alguna manera el texto va armando como un ping-pong donde aparecen textos, donde hay momentos tanto de infancia como de adolescencia, como de otros momentos de la vida o del presente, donde él va, digamos, de alguna manera poniéndole, no sé, porque tampoco lo explica, pues no sé si eso se puede explicar, pero va puntuando hitos de cómo él fue descubriéndose deseante. Bueno, por ejemplo, en ese primer texto, Bestiarios, mira, ahí se ve bien clarito lo de los dispositivos de poder, porque es muy complejo, parece algo simple, pero es muy complejo para un pibe gay estar en el vestuario, pues al mismo tiempo un lugar muy excitante y muy peligroso. Fíjate que las palabras que usa Riveros son la que me dice otras cosas, pero lo que yo me acuerdo es espía en territorio enemigo. Pero es un enemigo que enciende su deseo, o sea, no es el enemigo al que quiere matar, es el enemigo al que ama y que quiere que lo ame, pero al mismo tiempo no puede mostrar ese deseo, porque en ese contexto tiene que esconderlo. Entonces, ahí es como que se va armando como una historia y ahí sí, digamos, aunque no está explicitado, no es el tema del libro, pero está representa el tema del dispositivo de poder. Hay algo que decía Florencia Badi, que por cierto, para quienes no la han escuchado, Florencia Badi ha estado en 2 ocasiones distintas, acá en el podcast de La Palabra y el Vínculo, también les voy a dejar el link para que la escuchen. Hubo un episodio que se tituló La venganza de Blancanieves, en donde hablamos de su libro El sacrificio de Narciso, y luego tuvimos otro episodio que me parece que se tituló Creer para ver, ¿no? Así que se los recomiendo. Y fíjense que Florencia Badi, bueno, una filósofa, ella menciona que hay, digamos, algo en el deseo, ¿no? Que lleva como que una marca que es como agresiva, dice ella, ¿no? Como que la lógica del Eros, ¿no? De alguna manera, bueno, que obviamente el deseo tiene que ver con el Eros, de alguna manera supone algo peligroso, ¿no? Como que trae algo de peligro, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso, sí. Y entonces es muy interesante porque, claro, por un lado se vincula con todo el tema de la curiosidad, ¿no? De la exploración, pero también se vincula con la agresividad e incluso con el odio. Ella decía, deseamos a pesar de nosotros mismos, o la flecha de Cupido llega y te toma, ¿no? Y tú quisieras incluso despojarte de eso, porque una vez que te toma, tu universo deja de ser el mismo. Entonces quedas como poseído por el deseo, ¿no? Y es la diferencia, ella lo pone o lo contrapone con la lógica, digamos, del narcisismo, ¿no? Como que en el narcisismo estás capturado por una imagen, ¿no? Ideal, mientras que en el caso de la lógica del Eros, pues, estás capturado justamente por el deseo, ¿no? Que te posee. Y es interesante porque quizás lo podríamos vincular con esto que estábamos hablando de mi educación sentimental, ¿no? Porque fíjate que, claro, tú decías, somos sujetos históricos
somos sujetos del deseo, pero también somos sujetos de relaciones de poder. O sea, no hay manera. Obviamente nos van a educar. Obviamente llegamos al mundo, nos educan, nacemos en una familia, nos dicen lo que está bien, lo que está mal. Vamos desde chico aprendiendo lo que es aceptado y lo que no, lo que deberíamos hacer como para ser queridos, etcétera. Y todo esto tiene que ver con el tema de los ideales, ¿no? Y dice Freud que, bueno, que de alguna manera los ideales se relacionan un poquito con el tema del narcisismo infantil, ¿no? Y me parece Totalmente. muy interesante esta idea de mi educación sentimental, porque justamente lograr hacer una traducción o una elaboración o apropiarse un poquito de ese discurso que de alguna manera nos determina, ¿no? Con el que nos identificamos, si se quiere, ¿no? Entonces, quizás para relacionarlo con René Caes, que por cierto va a estar en el último episodio de la segunda temporada de La Palabra y el Vínculo, él habla del contrato narcisista, ¿no? Y él dice, bueno, de alguna manera necesitamos ser parte, ¿no? De algo, sentirnos parte de un grupo, ¿no? Sentirnos pertenecientes a, y para poder sentirnos pertenecientes, tenemos que adherir a ciertos ideales, ¿no? El problema está cuando esos ideales se convierten en mandatos, cuando se vuelven tan fijos, ¿no? Que no dejan espacio como para que advenga el sujeto, ¿no? Y que podamos convertir algo que heredamos en algo singular, en algo propio, que yo creo que es un poco Totalmente. esto que, bueno, a lo que apuntas cuando dices de mi educación sentimental, que justamente, bueno, crear un nuevo ideal, ¿no? Crear un nuevo ideal que nos permita luego que quizás hacer algo con ese deseo que en algún minuto me poseyó, pero que quiero al mismo tiempo después ver qué hago con él, ¿no? Claro, y es crear un ideal, pero también es crear una forma propia de fallar a ese ideal, también. Digo, qué sé yo, el texto, digamos, de Riveros, digamos, es una forma de apropiarse de su educación sentimental, pero no está todo planteado en términos ideales. O sea, también está, digamos, es poder ponerle fallas, pero mirá qué lindo lapso, poner palabras a la falla, el ideal, digamos. Hacerse un lugar me parece que es no solo apropiarse, digamos, porque tampoco que todos los dispositivos de poder, el dispositivo de poder no es en sí malo ni bueno, digamos, es necesario, digamos, porque digamos, de alguna manera la relación de poder va a haber, dándole lugar a la normatividad, pero digamos, no sé, como se me ocurre la idea de adaptar, ¿viste? la ropa a tu cuerpo, como digamos lograr, digamos, que eso que se adapte a la forma en que cada uno vive, ama, desea, disfruta, y además esos mandatos tampoco son totalmente coherentes, o sea, todo el tiempo estamos, no sé si todo el tiempo, pero muchas veces estamos atravesados por mandatos contradictorios, y sí, tenemos que ver cómo negociamos con eso. Efectivamente. Sabes que cuando tú decías, bueno, que cómo fue que hizo Nicolás como para volver a desear, y hay un pasaje en el libro que me parece que de alguna manera responde, ¿no? A esta pregunta de cómo fue que logró un poquito, ¿no? De manera singular, ¿no? Nicolás hacer esto, ¿no? Y bueno, que se relaciona un poco con lo que decías antes, ¿no? Sobre el tema de la renuncia de la esperanza. Voy a leer un esbozo, un fragmento. Dice, el dolor de la espera, el dolor del deseo, se tornaba tan insoportable que decidí aniquilar toda esperanza, matar al deseo que me estaba matando. Decidí ejercer violencia sobre todo lo mío que tuviera que ver con vos, sobre tu memoria y tu sonrisa. Y a propósito de esto, que me pareció un pasaje un poco como decíamos al inicio, ¿no? Es como oscuro, es fuerte, pero al mismo tiempo es como poético, ¿no? Como se convirtió algo, una experiencia tan dolorosa en algo tan bonito a la vez cuando tú lo lees. Ay, qué lindo, pero no es lindo, es desgarrador, ¿no? Esta parte, estas líneas pero son... claro, pero lo que uno espera es que además sea lindo, justamente. No, pero es lindo justamente porque yo creo que da cuenta justamente de ese momento que fue clave, ¿no? Este momento de la despedida, este momento de la renuncia, ¿no? Y a partir de allí, Nicolás se hace una pregunta que yo quiero retomar, Jorge, para que la pensemos. ¿Y será que las cosas recién empiezan a ser nuestras cuando ya las perdimos? Uf, esa es una tremenda pregunta, ¿no? Que solamente sabemos que nos hacía falta cuando ya... Esa es una tragedia de la vida, ponele, ¿no? Realmente nos damos cuenta
tal vez sabes dónde esté el arte, pero ahora no el arte de escribir o de pintar, sino el arte de la vida, en poder darte cuenta el lugar que algo ocupa sin haberlo perdido. Yo te diría más, diría que si un análisis va bien, produce algo de eso, ¿no? Produce algo de poder no esperar a perder algo para darte cuenta del valor que tiene. En una época decía que cuando el análisis funciona bien, uno en vez de lamentar lo que no tiene, disfruta lo que tiene. Porque, viste, hay una posición neurótica bastante popular, digamos, que es todo el tiempo estar poniendo el acento en lo que no tenés y que se te esté escapando todo el tiempo todo lo que sí tenés para disfrutar de la vida, ¿no? Mirar todo el tiempo la falta en ese sentido. Claro, como que de alguna manera hay algo que, bueno, que yo no sé si se relaciona también con otra cosa que decía Nicolás Rivero, ¿no? Y que la voy a compartir. Dice, mi vida parece ser la eterna y obstinada búsqueda de A, pero con la misma e involuntaria perseverancia encuentro una y otra vez B, al punto que ya no sé si realmente no buscaré B cuando creo buscar A. Soy Nicolás Rivero que Sí. sueña ser una mariposa o una mariposa que sueña ser Nicolás Rivero. Ese fragmento, además, digamos, el tema eros-deseo tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿No? Porque justamente eso, ¿no? Está lo que creemos desear y algo medio, digamos, no sé, ahí las palabras hacen un poco de agua, pero lo que, no sé cómo llamarlo, lo que verdaderamente deseamos, o por lo menos, de alguna manera, creo que casi todo el mundo debe tener una experiencia parecida a la de Nicolás Rivero, que decís, pero ¿por qué siempre termino encontrando B si lo que supuestamente busco es A? ¿No será que en realidad busco B? Al menos se abre la pregunta, ¿no? Claro, y a lo mejor en verdad buscas B y descubres finalmente que lo tienes, ¿no? Y quizás no se da después el espacio a partir de ahí, pues, de perderlo, ¿no? Que es un poco lo que estabas diciendo antes. Pero lograr eso, bueno, es complicadísimo porque ¿cómo diferenciar cuando algo que uno supone, dice que quiere, en verdad lleva la marca del deseo o simplemente es una declaración yoica? Esto es muy difícil, Jorge. Yo creo que es imposible. Es imposible O sea, responder. en el límite, a veces algunas cosas las puedes tener, pero en el límite, viste, el terreno del deseo tiene una oscuridad que es insalvable, digamos, que nunca, jamás podrías decir de una manera, podés decirlo, no es que no lo podés decir, pero no, lo que no puedes decir de una manera taxativa, no una manera unívoca, es eso, porque nunca con el campo del deseo no funciona así. Que eso le suma a esto que planteaba Florencia, ¿no? De que es un campo, digamos, que además de tener esa connotación, digamos, de ser perturbadora, de que si algo nos divide es el deseo, ¿no? Y nos divide quiere decir, bueno, volvemos al pato, ¿no? Nos hace sufrir, pues esa división muchas veces nos hace sufrir y además sí es un campo como de cierta oscuridad. Es que también ese sentido, no, divide en el sentido que barra cualquier pretensión de un yo transparente a sí mismo. Ahora que mencionas de nuevo a Florencia, ella como que mencionaba, me parece que creo que fue en La venganza de Blancanieves, ¿no? Como que sabemos si estamos en verdad deseando cuando no queremos desear eso que estamos deseando. Ella decía algo así como eso, cuando trae esta paradoja. Bueno, no quisiera, pero a pesar de eso me pasa. Claro, como ese deseo que se impone a tu voluntad, a tus buenas intenciones, a tus ideales, a la imagen que tenés de vos mismo, claro. Yo no puedo ser el que esté deseando esto, sí. Exactamente. O como que ¿No? ojalá no me pasara. Bueno, Jorge, quizás como para ir acercándonos hacia el cierre de este episodio, quisiera, Dale. bueno, traer una palabra que a ver qué resonancias te trae, ¿no? ¿Qué te surge, ¿no? A partir de esa palabra, porque este episodio va a salir el 25 de diciembre, ¿no? Sábado 25 de diciembre, y bueno, va a salir en el día de la Navidad, ¿no? Y yo no sé qué te desliza esa palabra, ¿no? ¿Qué significado tiene para ti la Navidad si lo pudiésemos vincular desde tu punto de vista con el tema del Eros? Si es que tiene alguna relación con el Eros o no. Mira, para mí, o sea, arrancaría por esto. Al niño que yo fui, no había fiesta que le gustara más que Navidad. O sea, para mí Navidad era lo mejor que pasaba en el año, porque incluía arbolito y regalos. O sea, bueno, ahí sí podríamos decir que había algo como de eros, de erótico,
también disfruté muchísimo la Navidad con mi hija, o sea, digamos, para mí la Navidad está absolutamente vinculada a que haya niños, que haya ilusión, ¿no? Que haya esa ilusión, que haya esa cosa de los regalos, esa parte me encanta. Pero como no soy, digamos, practicante de la religión, ni, digamos, no sé si me atrevo a decir que no soy cristiano, porque me parece que en Occidente, en cierto sentido, todos somos cristianos, pero no soy alguien así de fe, digamos. La Navidad es una fiesta que digamos, que me resulta muy vacía de sentido. Me resulta medio como, no habiendo niños, que en este momento en mi vida no hay niños, me resulta medio un embole la Navidad, la verdad. Pues, digamos, es como obligación de encuentros familiares, que no es que me molesten los encuentros familiares, me molesta que sea obligatorio. O sea, eso me resulta, te diría, antierótico. Antierótico cuando se vuelve estereotipado, cuando se vuelve justamente un mandato. Cuando se vuelve un mandato vacío, ¿viste? Un mandato que perdió sentido, ¿viste? Que hay que reunirse porque hay que reunirse. Encima hay que esperar hasta las 12, o sea, tengas ganas o no, hay que esperar hasta las 12. Después volver a tu casa es un quilombo porque la gente sale a manejar borracha y si no tenés auto no conseguís taxi, o sea, no. La Navidad sin niños me parece una fiesta pasable, digamos. Pasable en el sentido de que mejor pasarla. Año Nuevo me resulta, digamos, algo así como, ahí sí me parece algo de la renovación, ¿viste? Del inicio de algo, esa especie ay, ¿cómo lo diríamos? De idea que en un punto, obviamente, digamos, viste que están los que te dicen, bueno, pero en realidad no cambia nada porque es un continuo, obvio que es un continuo, obvio que es una convención y es un rito, pero para mí esos ritos son necesarios, los que te dicen cambiamos de año, o sea, acá empieza algo nuevo. En parte no es verdad, obviamente, pero justamente somos criaturas de ritos, necesitamos esos ritos que hagan como hitos en el tiempo. Ahora, entiendo que si quedan personas cristianas, si es que eso existe todavía, debe ser una fiesta muy grosa. Para alguien que realmente es cristiano es algo muy groso la Navidad, porque como se dice, la esperanza de la salvación debe ser algo muy fuerte para la gente que cree en eso. Pero no soy yo. Claro, pero más allá del tema religioso, ¿no? Y que si es que son creyentes o no creyentes, si es que son cristianos o no cristianos, o si somos o no somos cristianos, ¿no? Me parece interesante esto que habías dicho, o esto que estabas diciendo, ¿no? Bueno, parece que el encuentro es importante, ¿no? Es significativo, es algo vital, pero es algo vital cuando lleva la marca del Eros, cuando no necesariamente ocurre a propósito de un imperativo, ¿no? Que hay que seguir, cuando se vuelve estereotipado, ¿no? Cuando se vuelve vacío finalmente, ¿no? Absolutamente, claro. Yo no creo que el problema sean los rituales, ¿eh? Los rituales, digamos, la vida humana es una vida que está estructurada muy a partir de rituales y no creo que podría ser de otro modo. El tema es cómo esos rituales se mantienen vivos o, bueno, ya que trajiste una palabra que usé en el anterior episodio, o se momifican, ¿viste? Y se vuelven algo que todo el mundo está ahí como embolado, pero, digamos, pero tenemos que estar acá, digamos, todos estamos pensando que se termine rápido, así nos vamos a hacer las cosas que de verdad nos hacen sentir vivos, y en ese sentido sí, es como, pero sí, pero el ritual es súper necesario. El ritual, yo pienso, por ejemplo, lo que debe haber sido una misa, suponete en el siglo II, III, de haber sido una experiencia, pero zarpadísima, pues ahí sí que estaba llena de vida. Después se volvió en lo que no sé, capaz que en alguna iglesia logran reanimar el espíritu, pero viste, muchas veces la misa es un acto absolutamente mecánico, donde nadie, digamos, está pensando lo que está diciendo, simplemente, digamos, reproduce gestos. Claro, el problema no es el ritual, el problema es si ese ritual de alguna manera lleva la marca del deseo o no, por ejemplo, está marcado o no por el deseo. Exactamente, Eso es como que lo exactamente. importante. Y quizás a propósito de la palabra que trajiste, renovación, ¿no? Y bueno, que la vinculaste con el tema del año nuevo, a mí me parece muy importante quizás trasladarlo al plano de lo íntimo, ¿no? Más allá de estas fechas decembrinas, ¿no? Porque, claro, hemos hablado mucho del eros, hemos hablado del deseo, hemos hablado del amor, hemos hablado de la separación, de las pérdidas, de los duelos. Y claro, me parece que no es lo mismo
digamos, si por ejemplo hablamos de las relaciones de pareja, digamos, no es lo mismo una vida sexual, a propósito de que se cumple con un ritual que hay que hacer, ¿no? Que unas relaciones sexuales que se den a propósito de que haya algo erótico allí, ¿no? Y yo creo que esto es algo que podríamos rescatar, ¿no? De esta reflexión como para quizás trasladarlo al tema, digamos, bueno, de la vida en pareja, ¿no? Al plano de lo íntimo, porque, bueno, justamente quizás el hecho de que se vuelva vacío nos propone quizás hacer algo con eso, ¿no? Esto yo creo que tiene mucho que ver con algo que conversé con Daniel Weisbrot en un episodio acá en La Palabra y el Vínculo, ¿no? El de nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? Se tituló ese episodio, ¿no? Y él decía que la pareja transita, ¿no? Por momentos de vacío y de plenitud. Es esperado que a veces caiga alguna ilusión, es esperado que a veces caiga el deseo, pero justamente el problema está en cuando se vuelve forzado el encuentro. Claro, y mira, volvemos a nuestro episodio 1, ¿no? La vida en movimiento. O sea, cuando las cosas están insufladas de vida y movimiento, tienen sentido justamente. Cuando se vacían, que a todos nos pasa, digamos, que en algún momento se vacían. Me parece que la diferencia está si en algún momento te sacudís y decís, che, esto se está volviendo algo mecánico. Un análisis se puede volver algo mecánico. O sea, nos puede pasar que de golpe, para mí es un gran síntoma para un analista cuando se da cuenta, en el mejor de los casos, que se está aburriendo en un análisis. Por eso para mí es un índice muy claro de que hay algo ahí que se vació, que se ritualizó mal, que necesita ser sacudido para que pase algo, si no, digo, porque así mecanizado puede durar años, ¿eh? No hay ningún problema, o sea, lamentablemente puede pasar. Efectivamente. Pero bueno, no apostaría por eso. Bien, Jorge, bueno, de esta manera vamos a ir cerrando esta conversación. Ha sido de verdad un agrado. Te agradezco muchísimo que hayas estado por segunda vez acá en el podcast, que hayas abierto una ventana para participar en medio de tus presentaciones, porque siguen las presentaciones de Mi Educación Sentimental. Para mí es un honor, de verdad, un privilegio de que estés acá. Muchísimas gracias de verdad por tu participación. No sé si querías decir algo antes de despedirnos. Sí, no, quiero decir que para mí también es un privilegio y un honor y una alegría. Me encanta la palabra de vínculo, me encanta lo que haces, me parece súper valioso. Así que no, yo feliz de la vida. Muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, de esta manera vamos a cerrar este episodio navideño porque está saliendo al aire el 25 de diciembre. Nos estamos viendo la próxima semana en el último episodio de la segunda temporada de La Palabra y el Vínculo, que va a ser nada más y nada menos que con René Caes. Así que no se lo pierdan, va a salir en año nuevo, va a salir el 1 de enero. Wow. Así que a pesar de lo que dije, Merry Christmas para todo el mundo. Así es, feliz Navidad y bueno, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en año nuevo. Buenísimo. Chao. Estamos frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha. No hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos. Ok,
Ok, quise darme unos minutos más para agradecerles a ustedes la compañía. Gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Recuerden que si les gustó este episodio, dale like, porque esas cosas como que ayudan en este mundo del YouTube. Y si existen personas que les interesa este contenido, pues por supuesto, compártanlo con ellos. Recuerden que este programa es patrocinado por Global Mind Therapy, Podemos Ayudar, que es una consultora de psicología social dedicada al abordaje de los grupos, equipos de trabajo y comunidades. Visiten la página en Facebook o el Instagram, la cuenta en Instagram bajo el @GMT Consultores, ¿no? Una consultora de psicología social, trabaja desde el psicoanálisis y desde el psicodrama y de la cual también participo. Ahora sí, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense mucho y que estén bien. Chao.